Esto es Por eso estamos como estamos, un podcast donde hablamos de temas serios con un poco de sentido del humor. Mi nombre es Ricardo del Búfalo, yo soy su conductor y grabo desde Caracas, Venezuela. El día de hoy vamos a tener un episodio educativo, reflexivo sobre el coronavirus y es muy informativo. Trato de hacerlo lo más entretenido posible porque es muy denso, tiene mucha información. Porque uno se mete en internet y busca noticias y todo tiene que ver con el bendito COVID-19. Y ya la OMS, la Organización Mundial para la Salud, lo declaró una pandemia, entonces nos compete a los ciudadanos del mundo entero. Entonces vamos a hablar de qué es el coronavirus, cómo se contagió por primera vez, cómo se originó, cómo se contagia, cuáles son los síntomas, cómo prevenirlo, porque en algunos países está más acelerado que en otros países porque la tasa de mortalidad es distinta dependiendo del lugar. Y si es verdad que en climas áridos o en climas cálidos no se traspasa o se muere el virus, o cosa que es falsa, ya les voy a decir por qué. Cuántos casos hay, cuántos realmente hay a pesar de los que se dicen. Y voy al final a hablar en perspectiva con otras pestes que hemos tenido, otras epidemias que hemos tenido a lo largo de la humanidad. Entonces vamos a comenzar por lo básico. ¿Qué es el coronavirus? Es una enfermedad infecciosa respiratoria proveniente de los animales, en específico de los murciélagos. Un 40% de los coronavirus están alojados en murciélagos. Entonces, ¿cómo se traspasó al ser humano? El murciélago no lo puede pasar directamente y ya se comprobó después de 1000 muestras en animales salvajes. Los científicos determinaron que los genomas de las secuencias de virus estudiadas en el pangolín, entiéndase, el animal que ven en la pantalla, que es un animal con esas escamas, eran 99% idénticos a los pacientes infectados por el coronavirus de Wuhan. Eso quiere decir que el del murciélago pasó al pangolín y del pangolín pasó al ser humano. ¿Cuál fue la cadena de eventos? Pues no se sabe. Eso es como un detective. Pero se podría saber porque el virus tiene un ADN, que es como su huella dactilar. Y tú a partir de allí, pues puedes identificar cómo se originó, de dónde e incluso hasta qué día. Se sabe que la primera persona infectada fue a mediados de noviembre en China, en Wuhan. Y que probablemente lo que se especula es que un murciélago volaba en algún bosque, hizo pupú, cayó en la tierra, el pangolín fue a comer hormigas, porque come hormigas, probablemente olió un poquito de esa tierra de pupú infectado con el virus, con el coronavirus, se llevaron a ese pangolín para el mercado, alguien lo compró, o alguien se le contagió de alguna manera, no se sabe cómo, no se sabe si fue comiéndoselo, o le lamió la cara al pangolín, o le dio la mano al pangolín y se infectó. No sabemos cómo fue. Lo que sí sabemos es que fue a través del pangolín. La cerveza Corona no tiene nada que ver con el coronavirus. Esto no voy a hacer ningún mal chiste. Voy a hacer un comentario de que ha tenido una crisis de reputación la cerveza Corona. De hecho, en Google ya se ha hecho famosa la búsqueda el virus Corona, Beer Coronavirus, cosa que es rarísima. Y de hecho ha bajado sus ventas en los últimos 2 años al menor nivel y de tener una puntuación a principios de este año de 75 en Estados Unidos pasó a 51. Esto según Bloomberg. Entonces, un coronavirus que no tiene que ver con la cerveza termina afectando a la pobre cerveza. Entonces, ¿cómo fue el origen? Pues el mercado de Wuhan hay animales de este tipo, silvestres, ¿no? Y el pangolín, que fue ese animalito que vieron, que es muy lindo, es un mamífero que es de los más traficados del mundo. Alrededor de 100.000 especies al año son traficadas para la venta, porque se considera que es un manjar, su carne. Y en China, sobre todo, hay mucha demanda de sus escamas, porque se utiliza de forma medicinal. No sé cómo hacen, no sé si se hacen unos té o se ponen las escamas en los ojos así en una espada como si fueran unos pepinos. No lo sé, solo sé que hay gran demanda de eso. ¿Qué es lo loco? Que la gente lo utiliza para curar dolencias como el asma, el reumatismo y la artritis. Y al final lo que terminó dando fue el coronavirus, que fue
peor que un asma incluso. ¿Cuáles son los síntomas? Fiebre, tos seca, dificultad para respirar. De cada 100 contagiados, 80 tendrá una fiebre de 1 o 2 días y se va a curar. Es decir, no necesita mayor cosa que un antigripal, un Theragrip. Quédese en la casa, no contagia a nadie. El 20 de esos 100, los otros 20 van a requerir hospitalización. 14 van a durar más días con fiebre y dificultades respiratorias. 5 van a requerir cuidados intensivos y 1 va a requerir una máquina, va a requerir ser intubado, una máquina para respirar. Entonces, 1 o 2 de 100 van a morir, más o menos. Esa es la tasa promedio, aunque creo que puede estar incluso subiendo. Por lo menos en algunos países es mayor. Ahora, imagínate que no son 100 esos pacientes en un país, sino que son 100.000. Hay 1.000 camas, hay 1.000 aparatos respiratorios para pacientes en este país. No creo. Entonces, es importante no contagiarnos. ¿Cómo se contagia? Para evitarlo, a través de la saliva, es lo que se sabe. No se contagia de forma sexual, no se contagia a través de las heces, no está comprobado, pero se contagia por la saliva, por un estornudo o porque alguien cuando habla, tú sabes que tú estás escuchando a alguien y alguien habla y de repente se le sale una salivita y te cae aquí, uno siempre lo ignora. Pues ya no podemos ignorarlo. Ahorita es incluso socialmente aceptado que si te están hablando y te cae la saliva aquí, tú puedes hacer y te vas corriendo. Eso es socialmente aceptado. Ahora, no le des la mano a la gente. Evita el contacto físico. Intenta hablar 1 metro de distancia. ¿Por qué el contacto físico? Porque si esa persona se estornudó en la mano y te dio la mano, y después tú te llevas esa mano, te tocas los ojos, te sacas un moco, te comes una uña, te contagiaste. O sencillamente evita el contacto físico. Se cree que incluso los síntomas se muestran hasta 14 días después de haberte contagiado. Eso quiere decir que aunque te estén midiendo la temperatura en el aeropuerto como en Maiquetía, si tú llegaste de España y te miden la temperatura, chévere, pasaste, listo, no tienes fiebre. Puedes desarrollar fiebre 14 días después y ya contagiaste a un gentío esos 14 días. ¿Cómo se diferencia del resfriado común y corriente? Si tú tienes 2 días de fiebre y después se te pasa, listo. Pudiste haber tenido un resfriado común y corriente. Incluso pudiste haber tenido el coronavirus, pero si no infectaste a nadie, ya pasó, todo bien. Y tienes que informarle a la gente por si acaso. Si tienes 3 días con fiebre, tienes tosecita, tienes como dificultad para respirar, llama al médico. Listo, tienes 3 síntomas. Llama al médico. Aunque tengas 3 días de fiebre sin tos, llama al médico. Si estuviste en contacto con alguien que vino del exterior y siente fiebre, llámalo de una vez el primer día. Suenan las alarmas. El virus puede ser mortal. Es mortal para las personas mayores. Tiene la tasa de mortalidad entre 15 y 20% en las personas mayores de 50 y pico de años. No sé cuánto, pero más o menos entre 50 y 60. En Italia, por ejemplo, la tasa de mortalidad es altísima, 6,6%. ¿Por qué? Porque es un país de viejitos. En China es 4%, ni siquiera llega al 4%. Italia tiene la mayor tasa de contagiados también. Por millón de habitantes tiene 206. China por millón de habitantes tiene 56. Mi teoría es que los italianos no es que no se laven las manos, sino que son muy tocones. Se tocan mucho la cara, se dan mucho beso. Ahí cualquier vaina mareque. Entonces te tocaron, te contagiaron como un huevón. La buena noticia para Italia es que Pornhub.com, la página de contenido sexual, decidió darle cuentas premium a los italianos por 1 mes. Por todo el tiempo que dura la cuarentena. ¿Para qué? Para motivarlos a quedarse en casa. Y para motivarlos a generarse orgasmos, por lo tanto, endorfinas, por lo tanto, subirse las defensas. Muy bien por Pornhub. Muy bien, ayudando mucho a la humanidad a no contagiarse de coronavirus. Bravo, bravo, Pornhub. ¿Cuántos casos hay al día de hoy? Actualizado 12 de marzo. 129.000 casos en el mundo, más o menos. Van subiendo, no van bajando. Más o menos 4.700, 4.800 muertes y 68.000 recuperados. Pero estas cifras de casos no son exactas. La verdad es que no sabemos cuántos casos hay en realidad, porque no se pueden medir todo. La primera,
No todos muestran los síntomas tan gravemente y no saben que tienen el virus. Por lo tanto, no van a un médico a que los examine. Y la segunda razón, no todos los casos que deberían ser examinados son examinados. Vamos a ver una estadística de cómo han crecido estos casos. Veamos aquí esta estadística que vemos de cómo crecieron los casos desde enero, del 20 de enero al 10 de marzo. ¿Ven ese pico ahí en el medio? Ese pico ocurrió el 15 de febrero, que tenía el mundo 51.857 casos. Y al día siguiente, el 16 de febrero, hubo 71.429 casos. Casi 20.000 nuevos casos en el mundo en un solo día, cuando diarios se registraban entre 2 y 3.000. ¿Qué pasó ese día? ¿Cuál es mi teoría? 14 de febrero. El famoso día mundialmente conocido como el día de mayor intercambio de saliva en el mundo. 14 de febrero, todo el mundo, mucho contacto físico, mucho motel, tal vez las personas que tuvieron el contacto no estuvieron infectadas, pero tal vez en el hotel, esa manilla, esas sabanitas, oye, alguien tosió en esa sábana, alguien mordió esa almohada que tú después fuiste a morder y te contagiaste, hermana. Entonces quizás se fueron a cenar pangolín, una cosa, uno no sabe, ¿no? Uno no sabe lo que come la gente, todo el mundo tiene derecho a comer lo que quiera. Hay mucho crecimiento exponencial del virus, eso es lo que hace que cada vez crezca más rápido, por eso esa gráfica es una rampa, es una vaina hacia arriba, pero completamente. Se dice que crece 33% los casos al día en el mundo, o sea, es una locura. Entonces, ¿cómo es el crecimiento exponencial? Si ya es una pandemia, quiere decir que se expandió por el mundo y el virus crece de forma exponencial, no lineal. Uno se imagina que la cosa es lineal. Entonces, hoy hay 1, mañana va a haber 2, después 3, 4, 5. No es así. Porque la verdad es que uno no tiene contacto solo con una persona, sino con muchas personas. Y esas muchas personas con las que uno tiene contacto con muchas personas. Y una persona puede contagiar a todo el que pueda. O sea, no hay límite. Crece como crece un chisme, pues, como un rumor. Eso es de boca en boca, se esparce, es como el agua. Entonces, ¿cómo funciona lo exponencial? Vamos a ponerlo así. Si el número de casos se está duplicando y su tiempo de duplicación se mantiene constante, entonces se está esparciendo de forma exponencial. Bajo crecimiento exponencial, 500 casos crece a 1.000.000 después de duplicarse 11 veces. Y si se duplica 10 veces más, llega a 1.000.000.000 de casos. No significa que esto es lo que va a pasar con el coronavirus. Eso es para explicar el crecimiento exponencial. Pero en el mundo se duplicaron los casos en 24 días. En China en 30 días, en Italia en 4 días, en España en 2 días. Hay lugares donde se expande exponencialmente mucho más rápido. Entonces sí, esos lugares están más fríos ahorita y el virus se esparce sobre todo en clima frío, pues la gente tiene la defensa un poquito más baja. Y se mantiene más en superficies, por ejemplo. Aunque no está completamente comprobado que el virus se aloja en superficies por mucho tiempo, igual hay que evitar tocar esa vaina. Si uno va a tocar el botón de un ascensor, no lo tocas con el dedo, agarra tu vaina, entonces tu franela, o listo, o lo tocas con la lengua. No, mentira, no hagan eso. El clima cálido ayuda a que no se transmita el virus. No es así, no es completamente así. Sí se transmite, pero la velocidad es menor. La velocidad de transmisión es un pelo menor. Igualmente va a llegar a Venezuela, va a llegar a los países cálidos, porque pues está en todos nuestros países alrededor. Está en Brasil, Colombia, ya llegó hasta Guyana, que nadie sabe ni cómo es Guyana, ni qué hay en Guyana. Ahí llegó el virus. Prevención. ¿Cómo se previene el virus? Lo importante aquí, muchacha que me escuchas, es que tú no te contagies. Porque tú eres una persona portadora del virus, por lo tanto eres un agente infeccioso. O sea, tú llevas el virus. ¿Me explico? Es como que un chavista. Cuando llega un chavista, llegó el virus. Llegó el virus a la reunión. Puede contagiar a alguien de que a alguien le guste el primera de repente. Entonces tú dices, yo me contagio, me quedo en la casa, me guardo, cuarentena. ¿Por qué no? La idea es que no contagies a nadie de tu entorno, porque tú tienes abuelos, tú tienes papás que son viejos y se les puede afectar mucho más fuertemente a ellos. Protégelos a ellos protegiéndote a ti. ¿Qué tienes que hacer? Lavarte las manos con agua y jabón.
Antibacterial no funciona, pues eso no es una bacteria, es un virus. Funciona jabón, agua y jabón. Y lávate bien. O sea, cumpleaños feliz. Lávate por unos 20 segundos las manos. Canta la canción que tú quieras. Canta I will survive, para que sobrevivas al coronavirus. Cántate el cumpleaños corto, no el largo, porque si te cantas el largo, pues te vas a tener que lavar las axilas, las rodillas, todo y no vas a terminar. Procura hablar con la gente a 1 metro de distancia, para que la saliva no te llegue. O sea, para que si escupe, bueno, menos que escupa durísimo. Pero, coño, si quieres decir un secreto, dilo por WhatsApp. Sé chismoso, pero por escrito. No te saludes de beso, ni de mano, ni beso en el cachete. No, coño, pie con pie, codo con codo, culo con culo, espalda con espalda, como tú quieras. Uno es besucón y uno le cuesta, pero uno dice, intenta esta es la estrategia que vas a usar. Es, coño, disculpa, es que estoy llegando del exterior y no te quiero contagiar. Listo, huevón. O sea, la gente se te va a alejar. Arrechísimo para la gente asociar. Y no te toques la cara con las manos, a menos que las tengas bien lavadas. Pero evita tocarte la cara con las manos, porque si tienes el virus en las manos, si lo tocaste por ahí, si te tocas el ojo, o la nariz, o la boca, o te comes una uña, una vaina, pelaste bola. ¿Cómo se esparció por Corea? Te doy este dato que es loquísimo. Es por una iglesia. El 70% de los casos de Corea está relacionado con la iglesia de Shencheonji, de Jesús, en la ciudad de Daegu, en Corea del Sur. Es una iglesia cristiana evangélica que dicen que es un culto, que ni siquiera es religión, porque entre otras cosas aseguran que Jesús no es el Hijo de Dios en la tierra, no es la representación de Dios en la tierra, cosa que es más anticristiana que un ateo, una vaina absurda. Pero el fundador de esta iglesia, Lee Man-hee, no quiso informar al Estado sobre las personas que fueron a la iglesia, a pesar de que ya el Estado sabía que el paciente 31 había estado en esas misas y había contagiado a un gentío. Entonces el Estado quería tratar de mantener a estas personas en cuarentena. El fundador de la iglesia no dio la información y se esparció el virus de una manera muy, muy rápida, exponencial, aunque están controlando mucho la tasa de mortalidad, porque están haciendo un chequeo, pero exhaustivo. Hacen hasta 196,000 chequeos al día, que es un montón. Hasta de gente que ni está enferma, gente que va solo por si acaso. Y pues han frenado el contagio. El fundador de la iglesia incluso podría enfrentar pena de muerte por homicidio, por negligencia voluntaria. Y el tipo, ¿saben qué fue lo que dijo la primera vez? Ese es el diablo que está recho con el crecimiento de esta iglesia y nos mandó ese virus. Después pidió perdón, arrodillado, de bola, huevón. O sea, la vaina que decían en el siglo XIV con la peste negra. Que ya vamos para allá, vamos a explicar lo de la peste negra en un momentico. ¿Cuál es el estado de la infraestructura sanitaria en Venezuela? Bueno, todo el mundo sabe que es un poco deplorable. Según el Global Health Security Index del 2019, Venezuela es uno de los 20 países peor preparados en temas de seguridad sanitaria a nivel mundial para afrontar una epidemia o una pandemia. Ocupa el puesto 176 de 195 países. En Latinoamérica ocupamos el puesto 33 de 33. ¿Qué significa esto? Evaluaron varias variables, valga la redundancia, de capacidades del sistema de salud y tuvimos estos puestos en el ranking de 195 países. Prevención, 140. Detección, 182. Respuesta y mitigación, 180. Sistema de salud, 141. Cumplimiento de normas, 132. Riesgos y vulnerabilidad, 164. ¿Estamos preparados? El 53% de los hospitales hoy no tiene tapaboca. Entonces los médicos se pueden contagiar y muchos pacientes más se pueden contagiar. Por ahí no estamos preparados. 2 de cada 3 hospitales tienen agua 1 o 2 veces a la semana por cisterna. Y 81% de los hospitales no tienen ítems de preparación listos. Esto es según el doctor Julio Castro, que pueden ver el video En Serio, el programa, el podcast de Naki Soto y Luis Carlos Díaz, que pueden ver en YouTube. De ahí saqué bastante información y es muy, muy bueno. Se los recomiendo que lo vean. Sistemas de detección. Pues aunque haya gente con los termómetros de Maiquetía, se ha demostrado que no funciona tanto por el tema que les comenté, que pues tú puedes desarrollar los síntomas 15 días después de haberte contagiado. ¿Qué debemos hacer entonces? Tú y yo que no somos enfermeros, que no sabemos nada de salud,
Pues lo primero es preocuparnos y ocuparnos de no enfermarnos. No caer en pánico, pero asumirlo como algo serio, como una enfermedad contagiosa y viral. Es súper viral. Es como el Sapphire Challenge, una cosa que la gente no lo puede controlar, ¿no? Entonces, informarnos bien. Tenemos que informarnos bien, no caer en el virus de WhatsApp de las cadenitas de las abuelas de uno, ¿no? Les pega el coronavirus, les pega la cadena de WhatsApp. Quédense en su casa si están enfermos o vayan al médico, pero con tapabocas para no contagiar al otro. Entren en cuarentena en su casa si tienen fiebre y si traten de no tocar casi nada con las manos. O sea, mantengan las manos limpias constantemente. Y guarda distancia a la gente cuando hables con ellos. Evita el fake news. Comer ajo no te previene de contagiarte. Antibacterial hecho en casa. Agua y jabón. Jabón líquido, jabón de pasta, agua y jabón. Beber agua cada 15 minutos para mandar al estómago el virus es falso. Eso que dicen, no, bebe agua cada 15 minutos, el virus nunca llega a tu vía respiratoria. Eso no está demostrado que el estómago mata el virus, eso no pasa. Y el calor es falso, lo que no se transmite en el calor, sencillamente es más lento. Y evitar el helado, dicen por ahí que es una de las cosas que podría contagiarte, comer helado. Pues déjenme decirle que eso es falso, que la gente que quiere evitar que tú comas helado es una gente desgraciada. No entiendo cómo alguien puede ser tan malo en la vida. Ni siquiera la gente que come pangolín es tan horrible como la gente que le dice a otro que no come helado. No hay cura por ahora, muchachos. Están buscando la vacuna. No se está desarrollando. Los israelíes dijeron, capaz la encontramos pronto. Así como cuando uno consigue la llave. ¡Aquí está! Y supuestamente la van a regalar. Ojalá se esparza pronto la cura. Pero pueden faltar varios meses para desarrollarla. Entonces tenemos algunos escenarios aquí. Si se llega a contagiar, por ejemplo, el 30% del mundo y llega a fallecer el 2%, la tasa de mortalidad de ahorita, pues van a morir muchos millones de personas. No quiero decir cuántas porque es horrible. Pero no es un tema de cuánta gente fallece. Aquí es donde quiero tú que estés pendiente. No es un tema de cuánta gente fallece. Es un tema de cuánto puede soportar el sistema hospitalario, el sistema de salud, la infraestructura. No es lo mismo que tú tengas 100 enfermos en un día que tengas 10 enfermos en 10 días. Un día cada 10 enfermos. No es lo mismo porque no hay suficiente capacidad para atender a 100 en un día, pero sí puede haber la capacidad para atender 10 cada día. Entonces, eso es lo que quiero que te lleves. Si uno aplana la curva, lo que llama aplanar la curva de la epidemia, hacer que sea más bajita y que no se contagie tanta gente, pues el sistema de salud no colapsa y no se muere la gente tanto de coronavirus como de cualquier otra enfermedad. Porque hay espacio, hay camas suficientes, hay suficiente aire para la gente, agua, tubo, tapabocas, etc. Voy a hablar de las enfermedades contagiosas del pasado y por qué creo que deberíamos ser optimistas con respecto al coronavirus. Estamos alerta, hay mucho sensacionalismo, mucho alarmismo. Me parece bien que tomen medidas restrictivas, pero yo soy optimista. ¿Por qué? Porque les voy a contar varias experiencias de epidemia, por lo menos este siglo. La gripe española, siglo pasado, 1918. 500 millones de personas infectadas en meses. 1/3 de la población mundial. Y mató a entre 50 y 100 millones de personas. La Primera Guerra Mundial mató a 40. La gripe española entre 50 y 100 millones. Un gentío. Entonces, la viruela, en cambio, 1967, había infectado a 15 millones de personas y mató a 2 millones. Gracias a la vacuna, en 1979 ya se había erradicado la enfermedad. En el 2019 nadie en el mundo se murió de viruela. Es decir, la enfermedad infecciosa se murió. Le dio el coronavirus y se murió. Principios de siglo, este año, el SARS, el síndrome respiratorio agudo grave, que fue en 2003. ¿Recuerdan esa enfermedad? No, estábamos muy chiquitos quizás, si tienes más o menos mi edad. Gripe aviar, 2005. Gripe porcina, H1N1, 2009. Ébola, 2014. ¿Cuánta gente mató? No demasiada. El SARS parecía una nueva peste negra. Ya les voy a hablar de la peste negra. Y solo mató a 1000 personas.
no es demasiada gente. Ya el coronavirus ha matado a más gente que lo que mató el SARS en el 2003. El ébola parecía fuera de control, ¿se acuerdan? El ébola en África Occidental. ¡Qué horror! Pues en el 2014, de hecho, la OMS lo describió como la emergencia de salud más grave de la era moderna. Y en enero de 2016, estamos hablando de 15, 14 meses después, la epidemia se había terminado. La OMS dijo, no, el ébola se acabó. Infectó a 30.000 personas, de las cuales murieron 11.000, que fueron muchas, pero se acabó. Entonces yo creo que el coronavirus se va a acabar. La peste negra, lo que le quiero comentar, fue en la década de 1900, entre 1330 y 1340, el siglo XIV, entre Europa y Asia, ¿no? Se cree que se originó en el desierto de Gobi, al norte de China, al sur de Mongolia. Se fueron para la ciudad de Kaffa, que era en la península de Crimea, en 1346. Y en ese momento era la parte de la República de Génova. Tenía mucha gran importancia ese puerto, era muy concurrido. Y pues nada, llegó el virus allá por unos tártaros, una guerra, un peo. Lanzaban a los muertos de peste dentro de la ciudad. Se contagió todo el mundo. ¿Cómo eran los síntomas de la peste negra? El enfermo no vivía más de 5 días. Tosía sangre, fiebre por encima de 40, inflamación de los ganglios linfáticos, que parecían unos huevos. La gente parecía que tenía pokebola dentro del cuerpo. Así, vaina horrible. Y se pensaba que la peste era un castigo de Dios, porque la gente no entendía cómo todo el mundo se enfermaba y se moría. Decía, esto es un castigo divino. ¿Por qué? Por todos los pecados del mundo. Porque en ese momento no conocían algo llamado bacteria, no conocían los patógenos, no conocían los gérmenes, no sabían la importancia de la higiene, de lavarse, de no tocar el pupú con las manos. No entendían que allá adentro había, pero asesinos, los mayores depredadores del ser humano. O sea, ni los tiburones, ni las culebras han matado tanta gente, a pesar de que uno cree que son depredadores de uno. No han matado tanta gente como los microbios. Entonces, ¿sabes lo raro y lo loco de esta historia? Es que culparon incluso a los judíos, la gente en ese tiempo. Porque los judíos tenían menos tasa de mortalidad. ¿Por qué? Porque tenían mejores prácticas de higiene. Se lavan las manos cantando el cumpleaños feliz. En hebreo. Entonces de esa época viene la primera cuarentena. De hecho, viene 40 giorni la palabra. Y se hizo en la ciudad de... no me acuerdo. Después les pongo aquí la información para que ustedes lo lean. Y fue cuarentena porque se creía que desde el contagio hasta presentar los síntomas, hasta la muerte, había un periodo de 39 días, más o menos. Y pues por eso duraron 40 días sin tocar a nadie para no contagiarse y que la gente se muriera. Entonces, en resumen, muchachos, el coronavirus va a pasar. Yo no tengo miedo de eso. Pero antes de terminar este capítulo, quiero hacer una canción informativa. La canción informativa. Esta epidemia la vamos a superar. Tomemos precauciones y ya está. En vez de ir a una cena, entra en cuarentena. Ve a McDonald's y cómprate una docena. Trabaja en tu casa, ponte a ver Netflix. Invierte tu tiempo en entender el Brexit. No comas pangolín, ni uses sus escamas. Seguro la fiebre te llevará a la cama. Es muy importante nuestra precaución. Lávate las manos con agua y con jabón. No te laves con vainas como Ajax. Y date los besos a través de un Emboplast. No le tengas miedo al coronavirus porque todo va a pasar, mis amigos. Aunque la erradiquemos, todo va a estar mal. La tuberculosis y la malaria nos va a matar. Esta es la canción informativa, ojalá que no. Una canción que es como la libertad. Algún día volverá, algún día volverá, algún día volverá. Como la salud, algún día volverá. Párenle bola también a la tuberculosis y a la malaria. Hasta la meningitis. Gracias, muchachos, por ver el episodio. Quiero darle las gracias a mis patroncitos que apoyan este podcast, que me dan platica para poder pagar las cosas relativas a la producción. Aaron Guzmán, Antonio, Carla, Carlos Cabrera, Carlos Eduardo, Danela, Fernanda Leal, Gabriel Núñez, Gustavo Laguna, Francisco, Iván Quintero,
Jacobo Montaño, Marcel Marini, Marcela Cabrera, María Meneses, Moisés Viloria, Patricia Rau, Ricardo Veledo, Roy Paredes, Samuel Peters y Vladimir López. Recuerden, amigos, compartan, denle like. Si están escuchando en Apple Podcast, denle 5 estrellas, que eso posiciona el podcast. Compártanlo, dénselo a sus familias, al grupo de la familia, manden el video para que lo escuchen las abuelas, que no tienen nada que hacer, sino manda cadenas, que vean, que sepan lo que hay que hacer. Y recuerden, no les voy a jalar bola, porque por jalar bola es que estamos como estamos.